Y bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de Hanyu Chinese School en el que aprendemos japonés. Ay, Japonés desde cero, aunque ya llevamos un ratito, ¿no? Un tiempo mm, aprendiendo japonés juntos, ¿verdad, Yuri? así es. Este es el Exacto. podcast número 19 de esta serie. Esta es mi Muy tercera bien. serie de podcast, así que Y si llevas unos semanas o meses escuchándonos, pues sabes que en Hanyu Chinese School pues, puedes aprender japonés con las mejores herramientas. Tenemos cursos desde 39 euros con clases en directo, grabaciones, el mm, mejor campus que hay, para que avances a tu ritmo. Así que si quieres aprender japonés, no dudes, ves a hanyuchineseschool.com y pide tu primera clase gratuita en la que podrás ver cómo tenemos esas herramientas que se adaptan a tus circunstancias, a tu forma de aprender japonés. ay, Así que no lo dudes y ves a hanyuchineseschool.com. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante, porque la semana pasada aprendimos a dar. Y es verdad da, que hay más felicidad en dar que en ninguna otra cosa. Pero si no sabemos recibir, ¿no? ¿Qué así vamos a es. aprender esta semana? Pues del otro lado, ¿no? El que recibe, el que toma prestado, el que aprende, ¿no? El que es el que recibe, ¿no? Y entonces el que recibe también es protagonista en Japón, en japonés. ¿Ahí? Y algunos Muy, detalles acerca de por qué no se puede utilizar el dar como receptor, ¿no? Ahí. muy bien, muy interesante. Okay. Lo Entonces veremos. necesitamos volver a ver cómo eran los verbos de dar. Lo ¿Ok? repasaremos. Ahí, En la ahí, ahí. estructura que vemos. Bueno, Sí, sí, sí. lo repasaré yo. Tú me lo, me Y lo refrescarás, que quizás se me ha olvidado ya todo. en una semana. Y En una luego semana, hablaremos de algo que es la duda de muchas personas que estudian japonés, que es la de qué religión profesan los japoneses, ¿no? ¿Verdad? Ahí, muy interesante, ¿eh? Porque hay más de una y a así veces es. se intercambian entre sí. Ujú. Veremos, porque es un poco complejo. Las religiones en Asia en general son Sí, son un poco complicadas. A veces puedes tener una y media o media, no sé. Depende son de todas cómo vaya. mezcladas, Lo vale veremos. todo. Todo vale, exacto. Bueno, muy Es como bien. cuando le prenden una vela a todos los santos y a todos los dioses. Por si acaso, ¿verdad? Bueno, te haré preguntas, porque yo conozco un poco cómo funciona la religión en China, pero no sé si es Mm, exactamente igual en Japón y quiero saber qué ajá, un poco diferencias hay, qué parecidos hay, así me pones un poco al día, ¿vale? ahí. Perfecto, Ok. entonces vamos a empezar repasando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos las acciones de dar. ¿Y qué verbos aprendimos la semana pasada, Yuri? Bueno, pues nos centramos en tres verbos, ¿verdad? Que es agemas, kashimas y oshiemas, ¿no? Agemas. Entonces, la persona, estos son las acciones de dar, es decir, que el sujeto es el que da o regala, el sujeto es el que presta o renta, ¿no? Es el dueño que da en préstamo, o es la persona que enseña, que da conocimiento, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la estructura es muy fácil, es decir, el sujeto lleva wa, el receptor lleva ni, ¿no? Porque la ni es como decir a quién le doy algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy un chocolate a mi amigo, es watashi wa tomodachi ni, ¿no? Bien, Entonces yo a mi amigo, hay chocoreto es el objeto, chocoreto o agemas o agemashita, ¿verdad? Es el verbo dar, ¿sí? muy bien. Ok. Bueno, y entonces era bastante fácil, pero el problema era que cuando tú eres el que recibió el chocolate, ¿no? No puedes decir medio porque no existe el mete, se, le, los, le, la. ¿Cómo se Mm, llaman esos? ¿Pronombres reflexivos o algo así? eso, algo así. Algo así. Para mí son como unos auxiliares que indica de quién a quién va, ¿no? La acción, Exacto. ¿verdad? Sí. Pero se llaman reflexivos porque, por ejemplo, el japonés no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando uno dice yo me levanto,
o yo me lavo las manos, utiliza el me, Claro, ¿verdad? Porque te exacto. lo A haces a ti menudo. mismo. Claro, sí. El japonés te mirará y te dirá, obviamente, ¿quién va a lavar mis manos? Yo me Total. cepillo los dientes, pero por supuesto. Entonces, los japoneses no pueden aprender la me, ¿no? Dicen, yo lavar manos, yo cepillarme dientes, yo cepillar dientes. Claro, ¿Verdad? claro, Bueno, claro. desde ahí se entiende, ¿no? El que Entonces, medio no puede debido a ser. esto, tenemos Mm, ahora un problema, que es que necesitamos otros verbos para recibir uno la acción, ¿no? Así Muy bien. ¿Eh? eso es. Sobre Entonces, que no- todo porque el verbo es que además significa dar hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, tú no puedes colocarte en el pedestal allí arriba y decir, ese ser inferior me dio a claro, mí, que soy un dios, ay, que soy claro. un kami. Eh, Entonces, por eso no se puede usar el dar, además. Perfecto. Repasamos brevemente la estructura. Era Sí. dador, wa, receptor, Ujú, ni, objeto, o, y luego estas acciones de dar, que eran más, dar, ujú, casi más, prestar, y ujú. oshi más, Muy enseñar, bien. ¿no? Ay, sabes. Muy bien. Ahora vamos a aprender otros verbos. Acordamos. Más, dar, casi más, prestar, oshi más, enseñar. Y vamos a Mm, aprender ahora unos verbos nuevos, que son... ay. Por ejemplo, el de recibir, ¿sí? El Muy de bien, ¿cómo recibir. sería? Bueno, ahora el que recibe es el sujeto, Ok, ¿cómo ¿verdad? funcionaría esta estructura entonces? ¿Es la misma? No, sí, sería la misma, porque sabes que no, que la estructura, la gramática japonesa se escribe en una tabla Excel, ¿no? Entonces dice la tabla Excel. En la primera columna pones a la Dador. persona que hace la acción. Si hace la Ah, en este acción de caso recibir, receptor. ¿verdad? Ahí. Ah, Pones claro. al receptor, ¿no? Claro, Receptor claro. UA, ¿verdad? Y entonces en el segundo casillero colocarás al dador. Y tú dirás, bueno, yo recibo del. No, también lleva ni. Y tú dices, pero ni no era a. Sí, pero va en la tabla Excel. No se entiende. Bueno, es la tabla Excel, pero es al revés en este caso, porque el sujeto es el receptor, ¿no? En estos verbos de recibir, el que Ujú, recibe el que hace la acción es el receptor. Entonces, a claro. diferencia de los verbos de acción que empiezan con dador, wa, receptor, ni y luego el objeto, ahora en estos ponemos receptor, wa, dador, ni y el objeto, o, ¿no? Y Ajá. luego ya Y la la acción acción de de recibir, recibir. ¿no? Ay, eso es. Bueno, recibir es moraimas. Moraimas. Ah, venga, vamos a ver ¿Ay? estos verbos antes de que nada. ¿Dónde tenemos esos verbos? Perdona. No están todos juntos, está en el resumen. Bueno, sería Ah, Moraimas es, no, pero no sé bien. Moraimas es el de recibir un obsequio, ¿vale? muy bien. O cualquier cosa que te regalan, ¿no? Es decir, que es incondicional, ¿vale? ¿Sí? Ok, entonces Entonces, más, ujú, recibir. así es. Entonces, supongamos que yo te doy algo, ¿no? Entonces, watashi wa Santi ni presento o agemasu. Entonces tú, Santi, que recibes, dirías, Diría, watashi wa ajá, tomodachi ni presento o moraimasu o moraimashita. claro, porque lo has recibido en pasado, ¿no? Morai Mashita. Ujú. Yo recibí de mi amigo un presente. ¿Ahí? Pero no puedes decir el tomodachi wa watashi ni agemashita. Eso es lo que no se debe usar, ¿no? Como mi Claro, porque amigo en ese dio a caso, en ese caso sería que el amigo ha recibido un presente de mí. yo, pero no Claro, tiene ningún sentido, no tiene ¿no? sentido eso. Eso. Vale. Entonces, el watashi nunca lo pondremos de watashi ni, ¿no? El watashi ni no existe. Watashi ni, claro, existe, pero con otro verbo que se ve mucho más adelante, que es distinto, sí, que Vale, es ok. más Pero en difícil. estas ni de acción ni de recibir, watashi no va nunca en medio.
Solo va al principio. Claro. Ok. Sí, sí, tal cual. Nuevamente en Ahí. la cabeza. No lo entiendo Y en, muy bien y en del la todo, acción de pero dar, tú no puedes estar como receptor. En la acción de dar, de agemas, tú no puedes ser receptor. Sí puedes ser dador, ¿no? Ahí. exacto. Puede ser dador cuando es. O sea, puede ser dador en acciones de dar y receptor en acciones de recibir. Claro. Pero no puedes hacerlo al Y revés. aquí, si es en tercera persona, siempre es fácil, ¿verdad? Porque dices que, no sé, Claro. Juan a María un chocolate dio o Juan de María un chocolate recibió, ¿no? Entonces, en ese sentido, en terceras personas no hay problema. El problema es cuando yo meto la pata. Yo entro en acción. Sí. Exacto. Muy Ahí. bien, muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, hemos visto que la estructura para los verbos de recibir es muy parecida, prácticamente igual, solo que comenzamos con el receptor y luego seguimos con el dador. Será Claro. receptor wa, dador ni, objeto o y luego el verbo de acción de recibir. En este caso hemos Ahí. aprendido el primero, que es moraimash. Moraimash, Así que es es. recibir. ¿Sí? Sodes. Vamos a Perfecto. ver entonces cuando te prestan algo, ¿vale? Muy bien. Tú ¿Cómo tomas sería? prestado, ¿sí? Entonces, recuerda que prestar era kashimas, ¿sí? Es dar en préstamo. Es la persona que es dueña de, por ejemplo, de un pen, de una lapicera, y yo presto, ¿no? Watashi wa kashimasu, ¿ahí? Y el otro recibe caridad. Recibe con el karimas, Ajá. ¿ok? Muy bien, muy interesante. Entonces, Es karimas parecido. sería Está bien porque es como. parecido. Sí, sí, son muy parecidos, pero los kanjis son distintos, ¿eh? Ahí, Ah, no vayáis a confundir, sí. No, por eso no es como en español decimos prestar y no sabemos quién es el que da o el que toma prestado, ¿no? En inglés es sí. más fácil, me parece. Bueno, en ¿Tú qué inglés sabes es como en inglés? japonés, es diferente. Y ya está. Claro. Aquí Ahí, es que en español es prestar y tomar prestado. tomar Es un poco prestado, sí. distinto, pero bueno, está bien, tomar prestado, ¿no? Mm, Será recibir. Así que, bien. Vale, entonces, karimas y kashimas. mm, Prestar, tomar prestado. ahí. Entonces, ¿cómo diríamos una frase con este kashimas? Con el Por karimas. ejemplo, Karimas. sí, yo tomé prestado un bolígrafo de mi amigo, ¿no? Entonces, watashi wa tomodachi ni, watashi soy la que tomó en préstamo, tomodachi ni pen o karimashita. Tomé prestado de mi amigo un bolígrafo, Perfecto. ¿vale? Entonces, en este caso, de nuevo, watashi está en el sujeto. No en Claro, medio. como yo el receptor, ¿sí? Muy bien. Ahora, si alguien le presta a otro, es fácil, ¿verdad? ¿No? Entonces dices, ¿quién presta a quién o quién tomó prestado de quién? ¿Verdad? Es Pedro, fácil. wa, Así. Paula, ni, Peno, casi Sí, más, si le o prestó, Karima. Kashimas. Si tomó Es prestado, Karimas. ¿No? perfecto, muy Entonces, fácil. sí, eso no es difícil, ¿verdad? Bueno, pero esto se usa mucho cuando tomas prestado un libro, o en Japón todavía se pueden tomar rentado ¿cómo se llama? Un Ujú. videojuego, se puede tomar prestado, o también cuando rentas un coche o un auto, utilizas un auto, un apartamento, utilizan estos mismos verbos, ¿no? Porque Ujú. no quiere decir que el préstamo sea gratuito, ¿verdad? Es más parecido al de los bancos. Lo prestas, lo que vimos es que prestar es alquilar, ¿no? Claro, sí, es como alquilar. Sí, Alquilar y prestar, exacto. sí, sí, sí. Usáis la misma palabra y nosotros usamos dos palabras y ya, ¿no? Así es, sí. Y con Exacto. el carimas es tomar prestado, es decir, es la persona que paga el alquiler o paga Claro, es. o toma prestado, ¿no? Sí. No es gratis porque tienes que devolverlo. Claro, en España es un poco, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero alquilar puede ser las dos cosas, ¿no? Arrendar, alquilar. Claro, Sí. sí, sí, sí. Sí, aquí yo Alquilar es vivo en alquilársela a alguien vivo en o una, he alquilado el piso a mi amigo. sí, No sé. sí, sí.
Es un poco confuso en español. Tengo que aprender un poco de español Cuando antes dice de... yo alquilo, ¿no? Es que dice yo alquilo mi casa y no sabes si eres el que pone el alquiler o si Claro, eres el que paga el alquiler. exacto, no. No, Bueno, Vamos a en aprender, japonés no hay confusión. vamos a aprender Ahí, español antes de aprender japonés. so desu. Venga, entonces, hemos visto el karimas, que es el tomar prestado Así o es. arrendar algo de alguien. Ujú. Y ahora vamos a ver esto, que es el recibir una enseñanza, ¿no? O aprender. Aprender sería, sí, aprender. ¿De quién aprendí, por ejemplo, ¿Cómo le no? decimos esto? Claro, recuerda que enseñar o mostrar era oshiemas, ¿no? Entonces, la persona que enseña es sensei. Sensei wa oshiemas, ¿no? Pero el estudiante es el que aprende. Entonces, gakusei wa naraimasu, ¿no? Ok. Entonces, el estudiante aprende. Entonces, esta es la misma estructura, nada más que utilizas el naraimasu, ¿no? Cuando dices que, por ejemplo, yo aprendí de Santi chino. Entonces dices, Watashi wa Santi sensei ni chugoku go o naraimashita. ¿Vale? Ahí. Chugoki. Chugoki es chino. Chugoku go. Chugoku es China en japonés. Chugoko. Chugoku, ¿Ves que no lo había oído nunca? Chugoko. ¿verdad? Chugoko. ¿Y cómo se dice Japón en chino? Japón es Rupon. Ah, Jipan. Rupon. Ah, por eso le quedó Y el Jipango. japonés es Ruyi. Ruyi. Ah, Bueno, pero tiene los mismos caracteres que sí, como pero se lee nosotros distinto. el Nihongo, es lo mismo, los mismos caracteres. Pero sí, chugo, ¿cómo era? ¿Sí, no? Chugoku. Chugo, Chugoku. Chu de chugoku. medio y Goku de reino. Ah, claro. Reino Chu de medio. medio. Vale, vale, Claro, vale. Exactamente igual. Los caracteres los mantenéis ¿verdad? en los dos idiomas. Sí, sí. Cuánto respeto, cuánto respeto. Muy bien, entonces, para enseñar era más y para aprender era más. Mm. Entonces, si queríamos decir, por ejemplo, yo aprendí japonés de la profesora Yuri, de Yuri Sensei, sería Watashi wa Yuri Sensei ni Nihongo naraimasu, ¿no? Ah, O 習いました。naraimashita, ¿no? そうです。muy bien, yo creo que está. Ay, ok. Perfecto, muy bien. Entonces, hemos aprendido ya tres verbos de recibir, ¿no? El Ujú, primero era el ujú. moraimas, que era recibir algo. Ay, El tomar prestado era karimas, que se parece ujú. mucho al prestar, que era kasimas. Y luego el verbo para aprender es naraimas, que no se parece en nada al enseñar, que es osiemas. Oye, más. ¿Vale? Sí, así es. Entonces, que nos acordemos, ¿eh? Entonces, era Mora y más, Cari más Carimas. y Nara y más. A ver, Ay, aprendemos estas tres palabras nuevas esta semana. Muy eso bien. de. Entonces, vamos a dejar una frase para los que nos están oyendo y si sabéis cómo se dice esto en japonés, por favor, dejádnoslo en los comentarios de allí donde nos estéis viendo o escuchando, ¿eh? Tanto en YouTube como en Twitch, como en LinkedIn o creo que se pueden hasta enviar mensajes también en Spotify, pero bueno, ahora veremos. Oh, Entonces, ¿cómo se diría en japonés? Yo recibí de papá un reloj. Yo sí. recibí de papá un reloj. Tenemos que saber la estructura, el verbo recibir y la palabra reloj. ¿Cómo se dice reloj en japonés? Tokei. Pero de ahí no pronuncia, es toqué, pero se escribe toquei. Toqué, Toque, toque, toqué, toqué. toque. Vale, muy Sí. bien. Ok, Aquí he perfecto. puesto la oración, no, es decir, cuando hablamos en español no decimos yo recibí de papá un reloj, ¿no? Nosotros decimos mi No, papá me regaló un reloj, ¿no? Entonces, exacto. pensarlo de esa manera, pero si pongo mi papá me regaló un reloj, utilizarías el agemashita y entonces no Claro, puede ser. Así exacto. que Papá, dar a mí un por eso reloj. lo he puesto con... Muy Sí, bien. sí. No,
No pasa nada, es lo que hay. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, yo recibí de papá un reloj. Vamos a ver al final del episodio cómo se dice esto. Y Ujú. si te gustan estos podcasts, si no te quieres perder ninguno, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes? Suscribiros a todos estos canales que tenemos. Ahora tenemos nuestro canal de Nihongo, así que no es que nos dividamos de chino y de inglés, sino que es mucha la cantidad que tenemos de videos, ¿no? Son muchos profesores, ¿vale? Exacto. Entonces, y como tenemos intención de seguir adelante con los podcasts y estas grabaciones y resúmenes, entonces suscribiros porque hay mucho material de videos anteriores y de lo que va a venir de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, así que recordaos, somos del hanyuchineseschool.com, ¿no? Una academia la más valorada de toda Europa porque tiene un campus totalmente completo, ¿sí? He grabado videos para el campus, así que buscadme, anótense y buscadme. Pero Eso es. el campus a mí me encanta porque yo también juego, ¿no? Y hago los ejercicios. Y me voy puntuando a ver si está bien lo que hago. Qué competitiva que eres, ¿eh? Muy bien, Eso sí. entonces si quieres aprender japonés, ves a hanyuchaneschool.com y descubre por qué es la academia mejor valorada en Trustpilot y en Google. Hoy vamos a aprender sobre una cosa muy interesante de Japón, que es Así, cómo funciona o cuáles son las religiones mayoritarias en Japón o claro. las religiones japonesas, ¿no? Porque también hay religiones como cristianas y otras religiones, Sí. ¿no? Pero hoy no hablaremos específicamente de dos religiones que son claramente solo, solo asiáticas, ¿no? Sí, es verdad, sí. Son Exacto, solo asiáticos. Claro, porque Japón está abierto a todas las religiones, ¿no? O sea, hay libertad de culto en Japón. Entonces, están todas las religiones y las ramas del cristianismo están en Japón, ¿no? No sé tanto del judaísmo o los que son de Medio Oriente, si tienen sede o no. También tienen libertad las sectas, hay muchas sectas, bueno, sí. es un peligro eso, ¿no? También. No, pero yo me acuerdo, ¿no? Que hubo una en Japón de unos que se suicidaron, no sé, una muy Sí, grande, ¿no? En los sí, 90 sí, por ahí, cuando yo era sí. pequeño. Pues sí, se hace. Es que como tienen libertad de culto, también entonces las personas pueden decidir en qué religión integrarse, ¿no? Entonces, Mm. bueno, también está abierto al peligro, ¿no? Pero hoy queremos hablar de las dos, bueno, no sé si se llaman religiones, ¿no? Ahí vamos No, a... luego hablaremos de esto también. De eso Pero también lo hablaremos, ¿no? Pero digamos que la base de Japón está entre el shintoísmo y el budismo, ¿sí? Del budismo más parecido al budismo zen, además, porque hay muchas ramas de budismo, ¿verdad? Es como muy si bien, dijeras ¿eh? cristianismo y tenemos un montón de ramas, ¿verdad? Muy bien. Ahí, Pero hay más religiones aparte de estas dos en Japón. Está sí. aparte de las que hemos comentado, tampoco hablaremos de la Iglesia de la Unificación esta, la del asesino del ministro Abe. Oh, sí, sí, son tremendos, ¿verdad? Porque Sí. hay unas cosas muy interesantes de las que tenemos que hacer otros podcasts en el futuro, Claro, claro, sí, ¿vale? sí. De Pero hoy cómo nos se centraremos. transforman en sectas, ¿no? Esas Ay, religiones, ¿no? no lo sé, yo no lo sé, por eso lo hablaremos. Pero bueno, hoy hablaremos del sintoísmo y del budismo. Comenzamos con el sintoísmo. Venga, ¿qué es el sintoísmo en sí? Bueno, el sintoísmo para mí es como la religión más nativa de Japón, como que es la natural, ¿no? La que era de ellos, ¿sí? Es el Made in Japan. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, era una creencia en la que se cree en los kami. Kami son los dioses, ¿no? Ujú. Dioses, y que hay tantos dioses como objetos hay en el planeta. Esto, Sí. esto me suena al anime este, ¿no? Mononoke Hime, ¿no? Ah, sí, La sí, sí. princesa Mononoke, con Claro, todos los dioses de la naturaleza, ¿no? Que hay ahí, cada uno. claro. Es una religión politeísta, ¿no? Que Sí, cada elemento de la naturaleza es un dios en sí, algo así. claro.
Lo que produce no es que sean dioses a quien rendirles culto o que la montaña te dará un sermón, ¿no? Sino que sería más que nada referido al respeto, ¿verdad? Entonces, si la montaña, el río, el árbol es un dios, entonces lo respeto como un dios, ¿no? Claro. Por ejemplo, está también el creer que cada ser humano es un dios, o que cada animal es un dios, o que también cada parte de tu cuerpo, ¿no? Los órganos también habitan dioses, en el hígado, un dios en el estómago, ¿no? Entonces, creer que son dioses, entre comillas, no es el dios Claro, que nosotros entendemos como Dios, el creador del universo, ¿verdad? claro. Es como una divinidad para mostrarles respeto, ¿no? Claro, Em, así es. Estaba, mientras me preparaba esto que tú habías montado aquí, Mm, estaba pensando en cuán parecido es, ¿no?, la religión autóctona japonesa a la religión autóctona china, ¿no? Porque en mm. China también tiene una agrupación de costumbres religiosas que son anteriores a cualquier otra, a la introducción del budismo y Claro. de otras cosas, y que me parecen bastante comunes a lo que es el sintoísmo. Allí en China se hace adoración a los antepasados, Pasados eh, a los muertos, sí. la gente no mueren en sí, siguen viviendo después de la muerte, Claro. también adoran a espíritus y hay eso, prácticas chamánicas y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como en Japón. La Que se diferencia que he parecen más a visto, las supersticiones, ¿no? Sí. lo que he visto es que la diferencia entre Japón y China es que en Japón todas esas costumbres religiosas se unificaron en lo que se llama sintoísmo, o sea, como una religión Ujú, claro, nacional, sí. mientras que Sí, en China no se sí. hizo eso. Cada familia Se tiene mantiene, sus ritos. claro. Sí. Pero, Sí, 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 cada familia tiene. Bueno, en Japón tenían su altar cada familia, ¿no? Pero también el sintoísmo se mezcla con algo nacional luego, ¿no? Como que el emperador tenía sangre divina, ¿no? Y entonces también ahí, y se hizo ¿eso una, acabó siendo sintoísta también? claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Claro, pero ahí se bajó del pedestal el emperador, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Sí, después de la guerra. Sí, sí, exacto. Muy sí, bien. sí. Entonces, ¿qué cositas más sobre el sintoísmo? Entonces, Bueno, se reconoce el shintoísmo, los templos, los santuarios shintoístas por el torii, ¿no? Ese portal rojo que divide el mundo sagrado del mundo del mundano, digamos, ¿no? De ahí que vienen las ideas de todos los animes y todo el folclore japonés de otro mundo, ¿no? Un mundo paralelo, del Isekai, mm, ¿no? muy Ok. bien. Y que siempre se vive en esos mundos, ¿no? Y eso de que los espíritus cobran vida, no, los objetos cobran vida, ¿no? También tiene que ver con eso. Muy bien, muy Pero interesante. como dices, es más bien lo que rige las costumbres, ¿no? Es decir, la línea de celebraciones, la línea de festividades van mezclándose con el shintoísmo, ¿no? Que es lo que Exacto, sucede en Occidente también, que las costumbres y las festividades se van mezclando el paganismo con el cristianismo y llega un momento claro, que hacen una melange, que dices, ¿qué pasó aquí? exacto. Entonces, el sintoísmo en sí es la cultura japonesa. Una persona, imagino, porque así pasa en China, me corrige si me equivoco. Uno puede Mm, ser cristiano y también adorar a los antepasados, y uno puede ser budista y también adorar a los antepasados, porque sí, 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 esa es parte de la cultura china. Luego puedes claro. tener sobre eso tu religión, ¿no? Ujú, así ¿En es, Japón sí. pasa algo parecido con el sintoísmo? Tú puedes tener una Claro, religión, sí. Sí, pero a la sí, y vez no lo consideran como una religión, sino como una costumbre. exacto. La base, es la costumbre base Claro. de todos los japoneses. Que a decir como desde el punto de vista oriental, ¿no? Cuando ves a Occidente festejando la Navidad o las Pascuas, que las Pascuas vienen de las Pascuas judías, pero se mezclan con las Pascuas cristianas, ¿no? Y es un feriado nacional, por ejemplo, aquí en Latinoamérica,
es feriado, Navidad, Ujú. ¿no? En Japón obviamente que no, porque no tienen esa costumbre. ¿Sí? Navidad se trabaja Claro. como un día normal, ¿no? No es feriado, ¿sí? Aquí tenemos el feriado de Navidad, pero le preguntas a alguien, dice, ¿qué es lo que festejan en Navidad? Y son capaces de contestarte que es el nacimiento de Papá Noel. Claro, Entonces dice, ¿qué pasó? realmente. Exacto. No. Pues Entonces sí, es más por costumbre que por religión, a eso voy, ¿no? claro. Entonces, Sí, hemos visto ya el sintoísmo, pero hemos matizado que más que una religión es como una unificación de costumbres bajo un claro. mismo paraguas que se llama sintoísmo y que sí Ujú, que tiene sus templos, a diferencia de otras, por ejemplo, las costumbres de España o las costumbres que hay en Argentina, por ejemplo, con claro. el mate y todo eso, las costumbres argentinas no tienen Sí, un templo, y tampoco un tienen un templo. sacerdote ni cosas así. Pero en Japón Claro. lo que han hecho que es interesante, a diferencia de estos países y de China, es aglutinarlas y ponerles un nombre y llamarle Claro, como si fuera una religión, aunque no lo sea. aunque no lo sea tal cual, sí. Entonces, bueno, abres una nueva empresa, entonces vas y le pides al monje shintoísta que te lo bendiga, ¿no? Va a bendecir, no me sale la palabra cristiana. Sí, Entonces una, te tira como agua bendita, no, mentira. Hace hacen, como, los estudiantes piden allí también, antes de un examen o cosas así, sí, también a sí. los templos sintoístas. Sí, y también cuando gustan de alguien y dicen quiero que me mire o quiero salir con tal y cual, entonces están las oraciones o las peticiones en un papel o en una madera y se cuelga, o te compras un omamori, que es ¿cómo se llama? Es un papelito, ¿no? Que te sirve para el día del examen, ¿no? Ok, entonces Muy bueno, interesante. muchas cosas de superstición, ¿sí? Sí, supersticiones. Y Sí, hablando sí, de sí. supersticiones, bueno, sobre todo supersticiones, Mm, porque esto, al ser costumbres antiguas, están basadas, esto pasa también en España, para claro. cuándo va a llover y todo eso, Sí, hay muchas sí. supersticiones. En China y en esto, como son costumbres muy antiguas, pues son supersticiones, Es son claro, sodes, basadas no, en no lo es una no, religión, ¿no? exacto. Sí. Muy bien, hay ciencia aquí. Entonces, Perfecto. Venga, sí, vamos a ver a la siguiente religión o no, que es el uno. budismo. O no. ¿Qué será el budismo? Uno. Hemos dicho que vamos a hablar de dos religiones y a ver, porque la anterior sí que hay un tipo de adoración. Hay adoración, no, oración, ¿no? Sí, sí, sí que Mm, se hace oración, ¿no? Pero el, el- el budismo es un poco diferente. ¿De es un dónde poco viene el budismo? diferente. Y además viene viajando desde, no sé si es de China, también se ha mezclado con India, ¿no? China, ¿cómo se llama? De los Himalayas, ¿no? Viene también China, Corea y entra a Japón, ¿no? Y en Japón tiene diferentes ramas el budismo. Están los que hacen zazen, los que se sientan a meditar, los que meditan caminando, ¿no? Hay diferentes, digamos, ramas. Así que Exacto. es Lo, bastante más complejo, ¿no? lo Pero más, mm, lo dime. más conocido es el Zen, ¿no? Claro, lo más conocido es el Zen que tiene que ver con la austeridad. Pero yo creo que el Zen tuvo muy buena aceptación en Japón porque el japonés es así, como más austero, es más despojado. Por un Exacto. lado, por otro no. Meditar y simpleza. O sea, ser las Claro, cosas simples y básicas. Zen. Muy sí. bien. Así Muy que, bien. ¿lo llamarías religión o filosofía, quizás? Bueno, a mí me gustan mucho los mangas y recuerdo Ujú. leerme de Tezuka, Ah, de Tezuka, leerme el manga llamado Buda, donde mm, explica la historia de Siddhartha Gautama. Y me pareció ujú, muy interesante porque Siddhartha Gautama dijo que él no quería ser adorado. Entonces, él claro. realmente, el propósito de Buda no era instaurar Mm, una nueva religión, sino en sí era una forma de filosofía. Y tiene sentido en sí porque él no quería ser adorado, no hay realmente un rito de adoración en sí. Es una filosofía de vida llevada a cierto extremo, ¿no?
claro. No es como sigo a este filósofo o el otro. No, budismo en sí, cuando es seguir una filosofía y aplicarla en tu vida. Por eso sí que tiene un componente de religión, pero al no tener adoración en sí, es Claro, un... sí, no tiene ciertos rituales, aunque sí, uno practica Zen, por ejemplo, sí tiene algunos rituales o algunos rezos o la rama del que, pero más que nada también por un tema de respeto, ¿no? Respeto al maestro, ¿no? Sí lo hay, pero no hay como no hay una figura de Dios. Entonces, lo más extraño era que conviva el shintoísmo con 1 millón de dioses y el budismo sin dioses, ¿no? Entonces son Claro. esas cosas. Y como dije, Para contrarrestar. todo o nada. Entonces, ya hablaremos también de la austeridad y del minimalismo japonés contra la sociedad de consumo, ¿no? Y dices, ¿qué Muy pasa bien. aquí? Y otra vez hablaremos, porque no nos ha dado tiempo en este No, podcast, no, de que durante 1000 imposible. años convivieron el sintoísmo y el budismo como algo junto, pero en la época Mm, Meiji los separaron y uh, relegaron el budismo a algo secundario, ¿no? Con respecto sí, al sintoísmo. Pero bueno, claro, es sí. otro día, es que no nos da tiempo de todo. No nos da tiempo. Bueno, pero reconoced entonces que el shintoísmo tiene más colorido, tiene esos templos rojos, ¿no? Con el torii, y en el budismo es más austero, es más oscuro, más gris, ¿no? Es más negro, utilizan colores neutros, el marrón, Sí, entonces tienes esos, hay y budas muy conviven grandes. juntos. Encuentras las dos cosas, ¿no? Encuentras un torí y entras y tienes un templo budista adentro y dice, ¿qué pasó? Todo Sí, mezclado. Muy bien, muy bien. Pero eso, porque han convivido juntos durante mucho tiempo. claro, así Muy es. bien, perfecto. Entonces, vamos a ver la pregunta que dejamos a la audiencia. Uh, Preguntamos, ¿cómo dirías en japonés? Yo recibí de papá un reloj, ¿vale? mm, Y dijimos que reloj se decía toque. Entonces, ¿cómo se diría esto en japonés? Yuri? ay. Bueno, empiezas con el receptor, que es watashi. Watashi wa, ¿no? Padre era chichi. Puedes decir otosan también, no hay problema. Pero bueno, Oto. chichi ni tokeo moraimashita. ¿Sí? Yo, Muy de bien, mi porque es padre, un pasado. reloj he recibido. Ay, so Muy bien, des. ¿eh? Moremasta porque es pasado. Entonces, watashi wa chichi ni toke o moremasta. Ay, Muy bien, así perfecto. que Si lo sabías, entonces, si lo tenías bien, felicidades. felicidades. Y si no, habrá que repasar este episodio. ¿Qué ibas a decir? No, era eso nada más. Entonces, a ver los tres verbos, ¿cómo sería? Dijimos recibir, que era mora y más, Ujú, tomar prestado, que no era casi más, sino cari más, ajá, y luego aprender, que era narai más, ¿no? naraimas. Sí, so La des. estructura, en este caso, no era dador, wa, receptor, ni, sino es al revés, es receptor, wa, dador, ni, luego el objeto o, y luego el verbo, en este caso, verbos de recibir. Morai De más, recibo. cari más Es. y nare más. Ok, sí. Bueno, aprenderos de esta forma para no cometer errores extraños en Japón. ¿Vale? Exacto. Perfecto. ¿Y qué aprenderemos la semana que viene entonces? La semana que viene tendremos dos palabras que es ya y todavía o aún, ¿no? Ah, Entonces vamos a combinar esas dos y hacer un repaso de varias acciones cotidianas, ¿verdad? Como si ya has hecho los deberes, si ya te has inscrito en Haiyu Chinese School y has pedido tu clase no, gratuita o si aún no aún lo he no lo has hecho. hecho. Muy bien, Ok, bueno, no nos lo vamos a vamos ver a esto. perder. Perfecto, muy bien. Entonces, si nuestros oyentes quieren aprender japonés, ya sabéis, id a hanyuchaniseschool.com y pedid vuestra primera clase gratuita. Veréis que tenemos cursos que se adaptan a tus circunstancias específicas. Cursos desde Sí, 39 euros en los que encontrarás clase en directo, grabaciones, una ujú. plataforma con un montón de herramientas. Aparte de estos podcasts, tienes
un campus virtual con ejercicios interactivos, con exámenes que puedes hacer tú mismo y con los mejores profesores. Así que si quieres aprender japonés en la mejor escuela que hay, ves a hanyuchanischool.com y pide tu primera clase gratuita. Quizás tengas la suerte de poder aprender japonés como yo con nuestra querida Yuri. Eso desde, o aprender desde el español, que es mucho más fácil que aprender desde el japonés solo o desde el inglés, ¿no? Desde el español, desde tu idioma, ¿verdad? Eso es. Genial. Vale. Bueno, pues ha sido un placer, Yuri. Nos vemos entonces la semana que viene con mucho más. Ok, ya ne, 待ってるよ。Ya me...